Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, les va a robar el aliento. Hoy vamos a hablar de Mert y Afra, y más específicamente, de una cita romántica que se ha convertido en un tema de conversación, de esas que te hacen suspirar y pensar wow. Si alguna vez te has preguntado cómo sería una cita verdaderamente inolvidable, si buscas inspiración o simplemente disfrutas de una buena historia de amor moderna, has llegado al lugar correcto. Prepárense para dejarse envolver por los detalles, la atmósfera y ese toque mágico que solo una pareja como Mert y Afra podría crear. Y antes de empezar, no olviden apretar ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Esto se pone bueno. Imaginen esto, una ciudad vibrante, un atardecer que pinta el cielo con tonos dorados y carmesíes, y la promesa de una noche que quedará grabada en la memoria. Cuando pensamos en Mert y Afra, solemos asociarlos con una química innegable, una conexión que traspasa la pantalla. Pero, ¿qué pasa cuando esa conexión se traduce en un momento tan íntimo y especial como una cita romántica? El título de hoy, Mert y Afra, cita romántica que te dejará sin aliento, no es una exageración. Estamos hablando de un evento que ha capturado la imaginación de muchos, un ejemplo perfecto de cómo el romance y la atención al detalle pueden crear una experiencia verdaderamente mágica. Para entender la magnitud de esta cita, tenemos que pensar en quiénes son Mert y Afra. Son figuras públicas jóvenes, carismáticos, y sus vidas a menudo están bajo el escrutinio público. Por eso, cuando comparten un momento tan personal, se siente como un regalo para sus seguidores. La cita que vamos a desgranar hoy no fue un evento ostentoso, sino más bien un ejercicio de sutileza, de crear un espacio donde solo ellos importaban. Se rumorea y se especula mucho sobre sus momentos privados, pero lo que hace especial a esta cita es la forma en que se filtró, no tanto por detalles escandalosos, sino por la pura esencia de lo romántico y cuidado. Lo primero que hay que destacar es la elección del lugar. No se trata de un restaurante de moda con luces cegadoras y gente mirando. Por el contrario, la información que tenemos apunta a un lugar con una atmósfera íntima y cuidada. Piensen en un jardín secreto, una terraza con vistas espectaculares pero no abarrotada, un rincón donde las conversaciones fluyen sin interrupciones y la música de fondo sea apenas un susurro que acompaña. Se dice que la elección fue un lugar que tiene un significado especial para ambos, un sitio que evoca recuerdos o que simplemente les ofrece esa sensación de estar en su propio mundo. Esa personalización del espacio ya es un paso gigante hacia una cita inolvidable. No se trata de impresionar, sino de conectar. Luego hablemos de la ambientación. La iluminación, por ejemplo. Nada de luces frías o fluorescentes. Estamos hablando de velas, guirnaldas de luces cálidas, tal vez incluso antorchas si el lugar lo permitía. La idea es crear una atmósfera de ensueño, casi etérea. Ese brillo suave que ilumina los rostros, que invita a la cercanía, que hace que todo se vea un poco más mágico. Imaginen el reflejo de las velas en sus ojos, la calidez que emana del entorno. Es el tipo de iluminación que hace que hasta la conversación más mundana se sienta especial. Y la música, ese detalle a menudo subestimado. No se trata de poner una playlist genérica de éxitos. La música para una cita así debe ser cuidadosamente seleccionada. Canciones que tengan un significado para ellos, melodías que evoquen emociones, que acompañen el ritmo de la noche sin dominarla. Tal vez una banda sonora personalizada, o simplemente una selección de sus temas favoritos que les recuerden momentos compartidos. La música es un poderoso conductor de emociones, y en una cita romántica, bien elegida, puede elevar la experiencia a otro nivel. Ahora, el menú. Aquí es donde la atención al detalle se vuelve crucial. No hablamos de platos exóticos o de alta cocina que requieran explicaciones. Hablamos de una cena que pueda disfrutarse sin complicaciones, pero que sea deliciosa y, sobre todo, pensada para compartir. Tal vez pequeños platos para poder probar un poco de todo, o platos que puedan comerse con las manos para añadir un toque más informal y cercano. Y por supuesto, la bebida. Un buen vino o un cóctel especial preparado para la ocasión, algo que complemente la comida y la atmósfera. La clave está en que la comida sea parte de la experiencia, no el centro de atención, permitiendo que la conversación y la conexión sean lo principal. Pero más allá de los elementos físicos, lo que realmente hace que una cita sea inolvidable es la conexión entre las personas.
Y en el caso de Mert y Afra se nota esa chispa, esa facilidad para estar juntos. Se dice que durante esta cita la conversación fluye. O de manera natural y profunda. No se trata de conversaciones forzadas o de intentar impresionar al otro. Es más bien un intercambio honesto donde comparten sus sueños, sus miedos, sus alegrías. Se ríen, se miran a los ojos, se escuchan de verdad. Es esa vulnerabilidad y autenticidad lo que crea el verdadero magnetismo. Piensen en los pequeños gestos, una mano que busca la otra, una mirada cómplice, una risa compartida. Son esos momentos fugaces, casi imperceptibles para un observador externo, los que tejen la tela de un romance. En una cita así, no hay pretensiones, no hay filtros. Es Mert y Afra siendo ellos mismos en un espacio seguro y romántico. La forma en que se miran, la manera en que se tocan, todo habla de una conexión profunda y genuina. Y hablemos de la sorpresa. A menudo una cita romántica lleva consigo un elemento de sorpresa. No tiene que ser algo grandioso, puede ser un detalle pequeño pero significativo. Tal vez una carta escrita a mano, un pequeño regalo que tenga un significado especial, o incluso una actividad inesperada pero encantadora. La sorpresa añade un toque de magia, ese factor wow que hace que la cita se sienta única y personal. En el caso de Mert y Afra, se especula sobre algún detalle sorpresa, algo que demostró cuánto se conocen y cuánto se esfuerzan por hacer feliz al otro. La fotografía, por otro lado, es un elemento que, aunque no sea visible en el momento, es crucial para la posteridad. Imaginen que, aunque sea una cita privada, se hayan tomado un par de fotos. No fotos posadas y profesionales, sino quizás un par de selfies espontáneos, o una foto discreta capturada por un amigo cercano. Esos recuerdos visuales, aunque sean pocos, terminan siendo tesoros. Te permiten revivir esos momentos y a nosotros, como seguidores, nos dan una pequeña ventana a su intimidad. Ahora, si tuviéramos que resumir los ingredientes de esta cita que te dejará sin aliento, serían estos: un lugar íntimo y con significado, una atmósfera cuidadosamente creada con iluminación y música evocadoras, una comida deliciosa y pensada para compartir, y sobre todo, una conexión profunda y auténtica entre Mert y Afra, marcada por la conversación honesta y los gestos tiernos. El toque de sorpresa y la creación de recuerdos, aunque sean discretos, completan la fórmula. Esta cita no es solo un evento, es un ejemplo de cómo el romance, cuando se cultiva con intención y atención, puede ser extraordinario. Es un recordatorio de que no se necesitan grandes gestos ni ostentación para crear un momento verdaderamente especial. A veces, lo más romántico es simplemente crear un espacio donde dos personas puedan ser ellas mismas, conectar a un nivel profundo y disfrutar de la compañía del otro. Es la belleza de lo simple elevado a arte romántico. Así que ahí lo tienen. La cita romántica de Mert y Afra que, con todos estos detalles, realmente nos deja sin aliento. Nos muestra que el amor, en su forma más pura, puede ser increíblemente cautivador. Hemos llegado al final de nuestro viaje de hoy por el romance de Mert y Afra. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por lo que creemos, fue una cita verdaderamente mágica. Hemos explorado la importancia del lugar, la atmósfera, la comida e, insisto, la conexión humana. Todo suma para crear un momento que va más allá de lo superficial, un momento que resuena. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Su presencia aquí significa el mundo para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que más les llamó la atención de esta cita hipotética? ¿Qué elemento consideran ustedes esencial para una cita romántica perfecta? Déjenme sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios. Sus opiniones son muy valiosas. Y si este vídeo les gustó, si les hizo suspirar o les dio alguna idea, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con amigos o familiares que también disfruten de estas historias o que necesiten un poco de inspiración romántica. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, sigan creando momentos inolvidables.